¿Alguna vez te has preguntado por qué estás aquí? ¿Cuál es el propósito detrás de tu existencia y qué papel juegas en el gran plan de Dios? Si estas preguntas resuenan en tu corazón, estás en el lugar correcto. No es una coincidencia que estés leyendo este mensaje en este preciso momento. Es una señal de que Dios tiene algo especial reservado para ti. En el mensaje de hoy te mostraré cosas por las cuales Dios te ha elegido, escogido y predestinado. Entender la doctrina de la elección no es un ejercicio teológico abstracto. Es una revelación que transforma vidas. Nos libera del peso de la autocondenación. Nos da seguridad en medio de la incertidumbre y nos impulsa a vivir una vida con propósito. Nos recuerda que no estamos solos, que somos amados, escogidos y llamados por el Creador del universo. Antes de comenzar este viaje de descubrimiento, te invito a reflexionar en la inmensidad del amor de Dios y a declarar con convicción en los comentarios: Padre, gracias por elegirme desde antes de la creación. Ayúdame a comprender la profundidad de tu amor y a vivir de acuerdo a tu propósito para mi vida. Que esta declaración sea el fundamento sobre el cual edificaremos nuestra comprensión de la elección divina, permitiéndonos experimentar la plenitud de tu amor y propósito en cada área de nuestras vidas. Comencemos. Número 1. Elegidos. Antes del tiempo, la raíz de nuestra identidad en Cristo. Dios nos eligió antes de que el tiempo existiera. ¿Te has detenido a pensar en la magnitud de esa afirmación? Antes de que los cielos fueran desplegados, antes de que el sol diera su primer rayo de luz, antes de que cualquier pensamiento humano intentara comprender la eternidad, ya Dios había puesto su mirada en ti. Esto no fue un acto impulsivo ni una idea de última hora. Fue un plan eterno, concebido en el amor puro y perfecto de un Dios soberano. Efesios 1:4 nos lo dice claramente. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es un recordatorio poderoso de que nuestra identidad en Cristo no está arraigada en nuestros logros ni en nuestras fallas, sino en el propósito eterno de Dios. Cuando reflexionamos sobre la frase «antes de la fundación del mundo», entendemos que nuestra elección no depende de nada que hayamos hecho o podamos hacer. Esto nos lleva a una profunda seguridad. No somos un accidente, no somos un error en la vasta creación. Somos parte de un plan diseñado con precisión y amor. Jesús mismo habló de esta preexistencia en Juan 17:24, cuando oró diciendo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí, Jesús confirma que este amor y elección no son algo momentáneo, sino un reflejo de la eternidad misma. Pero ¿por qué nos eligió Dios? ¿Cuál es el propósito de esa elección? Efesios nos responde con dos verdades fundamentales: santidad y adopción. La primera de estas, la santidad, no es un estándar imposible de alcanzar. No se trata de perfección humana, sino de una obra de gracia. Ser santos y sin mancha significa ser apartados para Dios, vivir de manera que reflejemos su carácter en nuestras acciones, pensamientos y palabras. Esta santidad no la logramos por nuestra propia fuerza, es un regalo que recibimos a través de Cristo. Él nos limpia, nos transforma y nos capacita para vivir conforme al propósito para el cual fuimos creados. Vivir en santidad no es simplemente evitar el pecado, es también abrazar una vida consagrada a Dios. Esto implica reflejar su amor, justicia y misericordia en todo lo que hacemos. Piensa en esto: cuando el mundo te mira, ¿puede ver un destello del carácter de Dios? No se trata de cargar con una perfección irreal, sino de permitir que el Espíritu Santo obre en ti, moldeándote cada día. Este proceso de santificación no es instantáneo, pero cada paso que damos en obediencia nos acerca más al propósito de Dios. La segunda gran verdad que Efesios revela es la adopción.
Qué maravilloso es pensar que no solo somos creación de Dios, sino también sus hijos. Dios no nos eligió para ser meros sirvientes o espectadores distantes de su gloria. Nos eligió para que fuésemos parte de su familia, para que disfrutemos de una relación íntima con Él como nuestro Padre Celestial. Esta adopción nos otorga derechos y privilegios que antes no teníamos. La herencia eterna, la comunión con Dios y la certeza de su amor incondicional. En la cultura romana, la adopción significaba que una persona adquiría todos los derechos y privilegios de un hijo legítimo. Así, en Cristo, hemos sido adoptados plenamente en la familia de Dios. Esto no es solo un cambio de estatus, es una transformación completa de nuestra identidad. Somos hijos amados, no por lo que hacemos, sino por el puro afecto de su voluntad. Este afecto nos ofrece seguridad en medio de cualquier circunstancia. No importa cuán turbulentas sean las aguas, podemos descansar sabiendo que tenemos un Padre que nos cuida y que siempre está a nuestro lado. Y aquí está lo increíble. Esta adopción no solo nos da una nueva identidad, sino también una herencia gloriosa. Romanos 8:17 nos recuerda que somos coherederos con Cristo. Esto significa que todo lo que le pertenece a Cristo como Hijo de Dios también nos pertenece a nosotros. ¿Te das cuenta del valor que tienes a los ojos de Dios? Él no solo te eligió para ser santo, sino también para ser parte de su familia y disfrutar de su reino. Entonces, cuando enfrentes dudas sobre tu propósito o tu identidad, recuerda estas verdades. Dios te eligió antes del tiempo, no porque lo merezcas, sino porque te ama profundamente. Él te llamó a reflejar su santidad y te adoptó como su hijo, dándote acceso a todo lo que Él es y tiene. Vive con confianza, sabiendo que no estás solo y que tu vida tiene un significado eterno. La próxima vez que te sientas perdido o inseguro, vuelve a estas palabras de Efesios y deja que el Espíritu Santo te recuerde quién eres en Cristo. Número 2. Conocidos, predestinados, llamados, el camino seguro a la gloria. Dios tiene un plan perfecto para ti, un plan que comenzó mucho antes de que existieras, mucho antes de que cualquier cosa fuera creada. Romanos 8:29 nos da una visión increíble de este plan, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Cada palabra aquí forma parte de una cadena irrompible que asegura nuestra salvación en Cristo. Primero, pensemos en lo que significa que Dios te haya conocido de antemano. Esto no es simplemente que Dios supiera que ibas a existir o que pudiera ver tus acciones antes de que sucedieran. No, ver este conocimiento es mucho más profundo. Es un acto de amor y elección. Desde la eternidad, Dios puso su mirada en ti, no porque lo merecieras, sino porque quiso amarte y darte un propósito en Él. Esto no significa que no tengas libre albedrío. Más bien, muestra que la soberanía de Dios está por encima de nuestra comprensión. Imagínate esto. Antes de que tú pudieras pensar en Él, Dios ya pensaba en ti, ya te veía y te amaba. Ese conocimiento divino nos lleva al siguiente paso en la cadena, la predestinación. Dios no solo te conoció, sino que también determinó un destino glorioso para ti. ¿Cuál es ese destino? Ser conformado a la imagen de su Hijo, Jesús. Esto no es algo pequeño. Significa que Dios está trabajando constantemente para moldearte, para transformar tu carácter, tus pensamientos y tus acciones para que reflejes a Cristo. Y aunque a veces el proceso puede ser doloroso o lento, puedes confiar en que Dios no se detendrá hasta completar su obra en ti. Es como un escultor que no deja su trabajo a medias. Él está perfeccionándote. Ahora, aquí viene algo asombroso. Dios no solo te predestinó, sino que también te llamó. Este llamado no es simplemente una invitación, es un llamado eficaz. Es el Espíritu Santo tocando tu corazón,
abriéndote los ojos a la verdad y atrayéndote hacia Cristo. ¿Recuerdas ese momento en que sentiste que no podías resistir más y entregaste tu vida a Dios? Eso fue su llamado en acción. No se trataba de ti encontrándolo, era Él buscándote y llevándote a sus brazos. Después del llamado viene la justificación. Este es el momento en que Dios te declara justo, no porque lo seas en tus propias fuerzas, sino porque Cristo pagó el precio por ti. Imagínate estar en un tribunal, culpable de cada cargo en tu contra, y que de repente el juez diga, eres inocente. Eso es lo que hizo Dios por ti. A través de la fe en Jesús, ahora eres justo delante de Dios, y nadie puede quitarte esa posición. Y finalmente llegamos a la glorificación. Este es el final del plan, el momento en que estarás completamente transformado, libre de pecado y viviendo en la presencia eterna de Dios. Aunque todavía no hemos llegado a ese punto, podemos tener la seguridad de que es una promesa garantizada. Es como si ya hubieras recibido un boleto para el cielo y nada ni nadie puede arrebatártelo. Así que, ¿te das cuenta de lo maravilloso que es esto? Cada etapa de este plan muestra el amor y la gracia de Dios hacia nosotros. Desde el conocimiento previo, pasando por la predestinación, el llamado, la justificación y finalmente la glorificación. Todo está perfectamente entrelazado. Esto no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer. Depende de lo que Dios ya ha hecho y continuará haciendo en ti. Puedes vivir con confianza, sabiendo que estás en manos del Creador del universo, quien nunca deja sus planes a medias. Esto es mucho más que una promesa, es una certeza. Vivamos entonces con esperanza, sabiendo que Dios terminará lo que ha comenzado en nuestras vidas. Número 3. Yo os elegí, la gracia precedente y el llamado a dar fruto. ¿Te has detenido a pensar en lo que significa que no fuiste tú quien eligió a Dios, sino que Él te eligió a ti? Jesús lo dijo claramente en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Esta afirmación no solo nos llena de asombro, sino que redefine completamente cómo entendemos nuestra relación con Dios. Es Él quien tomó la iniciativa desde el principio. No se trató de nuestro esfuerzo, nuestra búsqueda o nuestros méritos. Fue su gracia soberana, extendida por puro amor. Cuando Jesús dice, yo os elegí, nos está recordando que nuestra salvación no depende de lo que podamos hacer, sino de lo que Él ya hizo por nosotros. Esta elección no es un acto de favoritismo, sino de amor incondicional. Antes de que lo conociéramos, Él ya nos conocía. Antes de que le buscáramos, Él ya nos había encontrado. Esto debería llenarnos de humildad, porque no hay absolutamente nada que hayamos hecho para merecer esta gracia. Es un regalo que Dios nos da libremente, y eso cambia todo. ¿Te das cuenta de lo liberador que es esto? No necesitas ganarte el favor de Dios, porque Él ya te lo ha dado. Ahora este llamado no es solo para que disfrutemos de nuestra salvación de manera pasiva. Jesús nos eligió con un propósito, para que vayamos y llevemos fruto, pero no cualquier fruto, sino un fruto que permanezca. Esto nos habla de un impacto que trasciende el tiempo, de obras que reflejan la gloria de Dios y que tienen un efecto duradero en este mundo. Llevar fruto significa vivir una vida que glorifique a Dios en todo lo que hacemos. Desde nuestras palabras hasta nuestras acciones, estamos llamados a reflejar el amor, la gracia y la verdad de Cristo. Este fruto no es algo que podamos producir por nuestra cuenta. De hecho, justo antes de este versículo, Jesús nos dice que Él es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos. Solo permaneciendo en Él podemos dar fruto. Es decir, nuestra conexión con Cristo es lo que hace posible que nuestra vida sea transformada y dé resultados eternos. Si intentamos hacerlo por nuestras propias fuerzas, fracasaremos. Pero si permanecemos en Él, su poder fluirá a través de nosotros y el fruto será inevitable. Pensemos en lo que significa que nuestro fruto permanezca.
No se trata solo de hacer cosas buenas o de ayudar a otros de manera temporal. Se trata de obras que tienen un impacto eterno, porque están alineadas con el propósito de Dios. Tal vez eso signifique guiar a alguien a conocer a Cristo, sembrar esperanza en el corazón de quien la ha perdido, o simplemente vivir una vida que inspire a otros a buscar a Dios. Este fruto no solo transforma nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Y aquí viene una de las promesas más asombrosas de este pasaje. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesús nos está diciendo que no estamos solos en esta misión. Él no solo nos elige y nos envía, sino que también nos equipa. La oración es el medio por el cual recibimos la fuerza, la sabiduría y los recursos para cumplir con el propósito que Dios nos ha dado. Cuando pedimos en el nombre de Jesús, estamos reconociendo su autoridad y su papel como nuestro mediador. Esto no se trata de pedir cosas egoístas, sino de alinear nuestros deseos con el plan de Dios. Y cuando hacemos esto, podemos estar seguros de que nuestras oraciones serán escuchadas. Así que la próxima vez que te sientas incapaz o insuficiente, recuerda esto. No se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Dios ya ha hecho en ti y a través de ti. Él te eligió por amor, te llamó con un propósito y te capacita para cumplirlo. Tú no estás solo en este camino. Dios te ha dado todo lo que necesitas para llevar fruto que glorifique su nombre y que permanezca para siempre. Vive con la certeza de que estás conectado a la vid verdadera y que, en Cristo, tu vida tiene un impacto eterno. Número 4. Una nueva identidad, llamados a proclamar su luz admirable. Dios te ha dado una identidad completamente nueva. Ya no eres definido por tu pasado, tus errores o incluso por las etiquetas que el mundo pueda haberte puesto. Ahora, en Cristo, eres parte de un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Esto no es simplemente una descripción bonita, es una verdad transformadora. Primera de Pedro 2:9 nos recuerda que esta nueva identidad tiene un propósito claro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Has sido elegido para algo mucho más grande de lo que podrías imaginar. Primero, hablemos del linaje escogido. Esto no es cualquier cosa. Significa que Dios te ha incluido en su plan eterno. Ya no eres un extranjero ni un espectador. Eres parte de la familia de Dios, unido espiritualmente a Abraham y a todas las promesas que Dios hizo desde el principio. Esto no depende de tu herencia terrenal ni de tu trasfondo cultural. Depende de tu fe en Cristo. Es una herencia que trasciende barreras y nos une a una comunidad global de creyentes a lo largo de la historia. Cuando entiendes que eres parte de este linaje, te das cuenta de que no estás solo. Tienes un propósito, un lugar, una identidad que nada ni nadie puede quitarte. Ahora, piensa en lo que significa ser parte de un real sacerdocio. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran los únicos que podían entrar en la presencia de Dios, ofrecer sacrificios y mediar por el pueblo. Pero en Cristo tú tienes ese privilegio. No necesitas intermediarios porque Jesús te ha dado acceso directo al Padre. Esto no solo es un privilegio, es una responsabilidad. Como sacerdote, estás llamado a ofrecer sacrificios espirituales, ya sea a través de tu alabanza, tu servicio o tu testimonio. También estás llamado a interceder por otros, llevando sus necesidades delante de Dios y mostrándoles el camino hacia Él. Ser un real sacerdocio significa que tu vida tiene un propósito sagrado, que cada cosa que haces puede ser una forma de adoración. Pero eso no es todo. También eres parte de una nación santa. Esto significa que estás separado para Dios, que perteneces a Él de una manera especial. No eres solo una persona más en el mundo. Eres parte de un pueblo que ha sido comprado a un precio muy alto, la sangre de Cristo. Esto debería llenarte de gratitud y de una profunda reverencia. Pertenecer a Dios significa que Él te cuida, te protege y te guía.
pero también significa que tienes la responsabilidad de vivir de una manera que refleje esa santidad, que muestre al mundo quién es Dios. Y luego está esta frase increíble: pueblo adquirido por Dios. Piensa en lo que implica ser adquirido. No eres un accidente, no estás aquí por casualidad. Dios te quiso tanto que pagó el precio más alto por ti. Eres su posesión preciada y Él no deja ir lo que le pertenece. Esto te da seguridad, porque sabes que Dios nunca te abandonará. También te da valor, porque entiendes lo importante que eres para Él. Pero aquí está la clave de todo esto. Esta nueva identidad no es solo para nuestro beneficio personal. Es para que anunciemos las virtudes de Dios, para que proclamemos su amor, su poder, su gracia. Hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, y ahora tenemos la responsabilidad de reflejar esa luz al mundo. Esto no significa que tengas que ser perfecto, pero sí que tu vida debe apuntar a Cristo. Tus palabras, tus acciones, tu actitud, todo debe hablar de quién es Dios. El contraste entre las tinieblas y la luz es poderoso. Antes estábamos perdidos, cegados por el pecado, pero ahora vivimos en la luz de la verdad. Esta luz no solo nos transforma a nosotros, sino que también puede transformar a otros a través de nosotros. ¿Estás dejando que tu luz brille? ¿Estás viviendo a la altura de esta identidad que Dios te ha dado? Porque aquí está la realidad. No importa cuán ordinario te sientas, en Cristo eres extraordinario. Él te ha elegido, te ha transformado y te ha dado un propósito. Vive de acuerdo a esta verdad y deja que el mundo vea en ti las virtudes de aquel que te llamó. Número 5. Hechura suya, un destino de buenas obras predestinadas. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que eres una obra maestra de Dios? Sí, tú, con todas tus imperfecciones y luchas, eres su creación más preciada. Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo no solo nos da un vistazo a nuestra identidad en Cristo, sino también a nuestro propósito. Dios no solo te salvó para que vivieras tu vida a la deriva, te salvó para algo más grande, algo eterno. La palabra hechura en el original griego es poiema, que significa obra de arte o poema. Eso es lo que eres para Dios, su poema vivo. Él no te creó al azar. Cada detalle de tu vida, cada experiencia, incluso tus debilidades, están tejidos en un diseño perfecto. ¿Sabías que los artistas invierten tiempo, esfuerzo y cuidado en cada obra maestra? Así es como Dios te formó, con intención y propósito. Pero aquí está la clave. Esta obra maestra no se completa hasta que estás en Cristo. Fuimos creados para vivir en Él, para reflejar su gloria y participar en su plan. Y ser creados en Cristo Jesús significa que hay una transformación radical en tu vida. Ya no eres la misma persona que eras antes de conocerlo. Según 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto no es solo un cambio superficial, es una transformación total de tu identidad, de tus prioridades y de tu propósito. Ya no vives bajo el peso de tu pasado, porque Dios ha hecho todo nuevo en ti, y esa nueva vida viene con una misión. Dios no solo te transformó para que te quedaras igual. Efesios nos dice que fuiste creado para buenas obras, y aquí está lo emocionante. Dios ya las preparó de antemano. Esto significa que tu vida no es un accidente ni una improvisación. Hay un camino trazado para ti, lleno de oportunidades para glorificar a Dios y bendecir a otros. Cada acto de amor, cada decisión de obediencia, cada sacrificio que haces en nombre de Cristo es parte de estas buenas obras que Dios planeó para ti desde antes de que nacieras. ¿Sabes qué significa esto? Que no tienes que caminar solo. Dios no solo preparó estas obras, también te da la guía y la fortaleza para cumplirlas. Es como si te estuviera diciendo: he hecho todo el trabajo preliminar, ahora sigue adelante con confianza. Pero aquí está el desafío. ¿Estás dispuesto a andar en esas obras? Porque aunque Dios las preparó,
Tú tienes la responsabilidad de vivir en obediencia y fe, buscando su dirección en cada paso. Estas buenas obras no son una forma de ganarte el favor de Dios, ya lo tienes. No son un requisito para la salvación, son una respuesta a ella. Cuando entiendes esto, las buenas obras dejan de ser una carga y se convierten en un privilegio. Cada acto de bondad, cada palabra de ánimo, cada momento en que ayudas a alguien, es una forma de reflejar la gracia de Dios en tu vida. Y esto no solo impacta tu vida, sino también la de los demás. Jesús dijo en Mateo 5:16, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Entonces, ¿cómo puedes saber cuáles son esas obras que Dios ha preparado para ti? Comienza con la oración. Pídele que te muestre su voluntad, que te abra los ojos a las oportunidades que están justo frente a ti. Escucha al Espíritu Santo. A veces las buenas obras no son grandes gestos heroicos, sino pequeños actos de obediencia diaria. Puede ser ofrecer una palabra amable, compartir el Evangelio con un amigo o incluso ser un apoyo para alguien en necesidad. Recuerda esto, tú eres su obra maestra, creada para un propósito eterno. Dios te ha equipado con todo lo que necesitas para cumplir ese propósito. No importa cómo te sientas hoy, ni qué obstáculos enfrentes, Dios ya ha trazado el camino. Solo necesitas confiar en Él, dar el siguiente paso y vivir como la creación maravillosa que eres. Las buenas obras que Él preparó no solo traerán gloria a su nombre, sino que también llenarán tu vida de significado y gozo. Vive con la certeza de que estás en el plan perfecto de Dios. Número 6. La elección paradoxal. Dios escoge lo insignificante para mostrar su gloria. Dios no elige como nosotros. Él ve más allá de lo que el mundo considera importante. 1 Corintios 1:27 nos lo dice claramente. Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Esto rompe todos los esquemas humanos. Nos muestra que en el reino de Dios, lo que parece insignificante tiene un propósito eterno. Cuando el mundo busca fuerza, inteligencia o influencia, Dios busca corazones humildes y dispuestos. Piensa en esto, la cruz, símbolo máximo de debilidad y derrota para los romanos, se convirtió en la victoria más grande de la historia. El lugar donde Jesús fue crucificado parecía el final, un acto de humillación pública. Pero ahí, en esa aparente derrota, Dios mostró su mayor poder, la salvación para toda la humanidad. Lo que el mundo veía como locura, Dios lo transformó en sabiduría y redención. Es increíble cómo Dios usa lo que consideramos necio para desafiar la inteligencia humana. Nos muestra que no podemos confiar en nuestra propia sabiduría, porque nuestra lógica es limitada. La cruz es el mejor ejemplo de esto. Era ilógico pensar que la muerte de un hombre pudiera derrotar al pecado y la muerte misma. Pero eso es exactamente lo que hizo Jesús. Su sacrificio confunde a los sabios y revela la verdadera sabiduría de Dios. Nos enseña a confiar no en nuestra comprensión, sino en su plan. Y luego está lo débil del mundo. Dios elige lo que parece frágil para avergonzar a lo fuerte. Mira a los apóstoles, pescadores, hombres sin educación formal, que se convirtieron en los portadores del mensaje más importante de todos los tiempos. No tenían riqueza ni poder político. Lo único que tenían era la unción del Espíritu Santo, y eso fue suficiente para cambiar el mundo. Esto nos recuerda que no importa cuán limitado te sientas, Dios puede usarte de maneras que nunca imaginaste. Cuando dependemos de Él, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Lo vil y menospreciado es otro punto donde Dios nos sorprende. En la cultura de la época, los marginados eran ignorados, considerados irrelevantes. Pero Jesús caminó entre ellos, se acercó a los enfermos, habló con los pecadores y dio dignidad a los despreciados. Esto nos muestra el corazón de Dios. Él ve valor donde el mundo ve basura.
Él rompe con las jerarquías sociales y nos recuerda que ante Él todos somos iguales. Esto nos invita a hacer lo mismo, a mirar más allá de las apariencias y valorar a las personas como Dios las valora. ¿Te has sentido alguna vez insuficiente o menospreciado? Esto debería llenarte de esperanza, porque si Dios puede usar lo débil, lo necio y lo vil, entonces puede usarte a ti. Él no busca habilidades perfectas, busca corazones dispuestos y lo hace para que nadie pueda jactarse, para que al final toda la gloria sea para Él. Es un recordatorio de que todo lo que somos y logramos es por su gracia, no por nuestras fuerzas. El Evangelio es, en sí mismo, una paradoja. Es un mensaje que parece contradictorio, pero en esa contradicción está la belleza del plan de Dios. Él escoge lo que no es, lo que no tiene peso ni importancia, para deshacer lo que el mundo exalta. Esto nos libera de la necesidad de impresionar o cumplir con los estándares humanos. Nos llama a una humildad radical, una dependencia total de Dios. Así que, si alguna vez te has sentido pequeño o insignificante, recuerda esto: Dios no ve como el mundo ve. Él ve tu potencial en Él. Él puede tomar lo que parece nada y transformarlo en todo. Esta es la invitación: confiar en que, aunque el mundo no lo entienda, el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Porque al final su propósito no es exaltar al hombre, sino revelar su gloria a través de nosotros. Número 7. Ordenados para vida eterna. La alegría de creer en el plan divino. Cuando escuchas la palabra predestinación, ¿qué pasa por tu mente? Para muchos puede parecer un concepto difícil de entender, pero en el corazón de esta verdad encontramos algo profundamente hermoso: la seguridad de que Dios tiene un plan eterno y perfecto para nosotros. Hechos 13:48 nos dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esto nos muestra que la salvación es, en última instancia, una obra de Dios, pero también requiere una respuesta activa de nuestra fe. La expresión ordenados para vida eterna nos habla de una acción soberana de Dios. No es algo al azar. La palabra original en griego, tetagmenoi, implica un decreto divino, un plan establecido por Dios desde la eternidad. Esto significa que nuestra salvación no depende de nuestras obras o méritos, sino de la gracia y el amor de Dios. ¿No es increíble saber que Él nos vio y nos eligió incluso antes de que pudiéramos responderle? Pero aquí está el misterio. Aunque Dios es soberano, nosotros somos responsables de creer. Es como si la puerta de la salvación estuviera abierta por su gracia, pero debemos dar el paso de entrar. Este equilibrio entre la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad humana puede ser difícil de entender. No es algo que podamos resolver completamente con nuestra lógica, pero no necesitamos tener todas las respuestas para confiar en que Dios sabe lo que hace. A veces, nuestra mente quiere reducirlo todo a fórmulas, pero la fe nos invita a descansar en el misterio de su sabiduría. En lugar de preocuparnos por cómo funciona, la pregunta clave es: ¿estamos respondiendo al llamado de Dios con fe y obediencia? Mira cómo respondieron los gentiles en Antioquía. Cuando escucharon el Evangelio, se regocijaron. No fue una reacción neutral, ni algo forzado. Fue una respuesta llena de alegría y gratitud. Ellos entendieron que el mensaje de la salvación no era solo para unos pocos privilegiados, sino que también estaba abierto para ellos. Su gozo refleja la obra del Espíritu Santo en sus corazones, abriendo sus ojos para ver la gloria de Dios en el Evangelio. Y no solo se regocijaron, también glorificaron la palabra del Señor. Esto es importante porque muestra que entendieron que la salvación no era algo que ellos habían logrado, sino un regalo de Dios. En lugar de exaltarse a sí mismos, dieron toda la gloria a quien realmente la merece. Esta es la actitud que debemos tener cuando reflexionamos sobre nuestra salvación. No jactarnos, sino agradecer y adorar. Ahora, aquí hay algo que no podemos ignorar.
La fe de los gentiles no habría sido posible si Pablo y Bernabé no hubieran predicado el Evangelio. La predicación no es solo un medio para comunicar información, es el vehículo que Dios usa para llamar a los que ha ordenado para vida eterna. Esto nos recuerda nuestra responsabilidad como creyentes, compartir las buenas nuevas. No sabemos quiénes son los que están ordenados, pero sí sabemos que Dios nos ha llamado a sembrar la semilla del Evangelio, confiando en que Él hará crecer lo que hemos plantado. La predestinación no es un concepto para debatir o dividir, sino una verdad que debe llenarnos de humildad y gozo. Saber que Dios nos eligió por su gracia nos da una seguridad inquebrantable. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, podemos confiar en que estamos en las manos de un Dios que nos ama y nos sostiene. Y al mismo tiempo, esta verdad nos impulsa a actuar. Nos invita a compartir el Evangelio con valentía, a vivir con gratitud y a responder con fe. La salvación es un regalo, pero es un regalo que se hace real cuando lo aceptamos con fe y alegría. Entonces, mientras reflexionas en este pasaje, pregúntate, ¿estás viviendo con la alegría de saber que estás en el plan eterno de Dios? ¿Estás glorificando su nombre en todo lo que haces? ¿Estás compartiendo ese mensaje de esperanza con los demás? Porque al final, creer y compartir el Evangelio es nuestra respuesta a la obra maravillosa de Dios. Número 8. Antes de nacer, la gracia soberana independiente de las obras. La elección divina es uno de los conceptos más profundos y hermosos de la Biblia. Romanos 9:11 nos dice que Dios eligió no por las obras, sino por el que llama. Esto significa que antes de que pudiéramos hacer algo bueno o malo, Dios ya había tomado su decisión. Antes de que Jacob y Esaú nacieran, Dios ya había determinado quién llevaría adelante su propósito. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La elección de Dios no depende de nuestras acciones ni de nuestras capacidades. Es una elección basada exclusivamente en su gracia y voluntad soberana. Cuando Pablo usa el ejemplo de Jacob y Esaú, nos está mostrando algo revolucionario. Estos hermanos ni siquiera habían llegado a nacer y Dios ya había elegido al menor para cumplir su plan. No fue porque Jacob mereciera algo más que Esaú, ni porque tuviera cualidades especiales. De hecho, si lees la historia de Jacob, ves que era un hombre lleno de errores, como cualquiera de nosotros, pero ahí está la belleza. Dios no elige basándose en nuestro mérito, sino en su propósito eterno. Esto debería llenarnos de humildad y de asombro. No hay espacio para el orgullo cuando entendemos que nuestra relación con Dios no depende de lo que hacemos, sino de lo que Él ya ha hecho por nosotros. Este pasaje también refuta la idea de que Dios elige basándose en lo que prevé que haremos en el futuro. Pablo es claro al decir que esta elección ocurrió antes de que Jacob o Esaú hicieran nada. Esto nos enseña que la elección divina no es una reacción a nuestras acciones, sino una decisión soberana que refleja la sabiduría y el amor de Dios. Esto puede ser difícil de aceptar porque va en contra de nuestra lógica humana, pero es precisamente aquí donde vemos la grandeza de Dios. Él no está limitado por el tiempo, ni condicionado por nuestras decisiones. Su plan es perfecto y se cumple exactamente como Él lo ha diseñado. Ahora bien, ¿por qué Dios elige de esta manera? Pablo lo explica. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. La elección divina no es un capricho, tiene un propósito eterno. Dios está llevando a cabo un plan que trasciende nuestra comprensión. Al basar su elección en su llamado y no en nuestras obras, Dios asegura que toda la gloria sea para Él. Si nuestra salvación dependiera de nosotros, ¿no nos jactaríamos? Pero al entender que todo es por gracia, no nos queda más que agradecer y adorar. El llamado de Dios es otro aspecto impresionante de esta elección. Cuando Él llama, no es un llamado vacío, es eficaz. Su palabra tiene el poder de crear lo que declara. Piensa en la creación. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. De la misma manera, cuando Dios llama a alguien a salvación,
Ese llamado transforma vidas, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque su gracia es irresistible. Esto nos lleva a depender completamente de Él, dejando de lado cualquier intento de justificar nuestra existencia o nuestras acciones por nuestras propias fuerzas. La doctrina de la elección no debe causar confusión ni temor. Al contrario, debe llenar nuestro corazón de seguridad. Saber que Dios nos eligió antes de que hiciéramos algo bueno o malo nos libera del peso de tratar de ganarnos su amor. Ya nos ama, ya nos ha elegido. Y esa elección es inamovible. Esto también significa que no hay lugar para la desesperanza. Si Dios te ha llamado, Él será fiel para completar la obra que comenzó en ti. No importa cuán lejos te sientas, su gracia es suficiente para sostenerte y llevarte a donde necesitas estar. Finalmente, esta verdad nos impulsa a vivir en gratitud. La elección divina no es una excusa para la apatía, es un llamado a la acción. Al entender que somos elegidos por gracia, nuestra respuesta debe ser una vida entregada a Dios, buscando glorificarlo en todo lo que hacemos. No vivimos para ganar su favor, vivimos porque ya lo tenemos. Y eso, amigo, es una razón suficiente para confiar, descansar y regocijarnos en el propósito eterno de Dios. Número 9. Apartado desde el vientre, un llamado soberano con un propósito global. Pablo no fue un accidente en el plan de Dios. Su vida, desde antes de su nacimiento, ya estaba marcada por un propósito divino. En Gálatas 1:15, Pablo dice algo profundamente impactante. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Este pasaje nos lleva a reflexionar en la profundidad del llamado de Dios, no solo en la vida de Pablo, sino también en la nuestra. Piénsalo. Dios apartó a Pablo incluso antes de que naciera. Desde el vientre de su madre, Dios ya tenía un plan perfecto para él. Esto no fue porque Pablo lo mereciera. De hecho, su vida antes de conocer a Cristo estaba llena de errores. Era un perseguidor de la iglesia, un hombre que pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero que en realidad se oponía a él. Sin embargo, Dios no eligió a Pablo por lo que él era, sino por lo que Dios podía hacer a través de él. Esto nos recuerda que nuestra historia, por más rota o complicada que parezca, no puede anular el propósito de Dios. Él nos apartó con un plan en mente, mucho antes de que pudiéramos hacer algo para merecerlo o arruinarlo. El llamado de Pablo no solo fue anticipado, sino que también fue por gracia. ¿Te das cuenta de lo increíble que es eso? No fue por sus obras, ni por su conocimiento, ni por su posición como fariseo. Fue pura gracia, una gracia que lo alcanzó en el camino a Damasco y transformó su vida para siempre. Esa misma gracia es la que nos llama hoy a nosotros. Dios no nos elige porque somos perfectos o porque tenemos algo especial que ofrecerle. Nos llama porque Él nos ama y porque su gracia es suficiente para transformarnos y equiparnos para su obra. Cuando Pablo dice que Dios reveló a su Hijo en él, nos da un vistazo a la intimidad de su relación con Cristo. Este no fue un llamado externo, frío o distante. Fue una revelación personal, un encuentro que cambió todo. Jesús no solo se le apareció, se le reveló de una manera que lo transformó desde adentro. Eso es lo que sucede cuando Dios nos llama. No es solo un cambio de dirección, es un cambio de corazón. Es Cristo revelándose en nosotros, dándonos una nueva identidad y un propósito claro. ¿Y cuál fue ese propósito en la vida de Pablo? Predicar entre los gentiles. Esto no era algo pequeño. En ese tiempo, los gentiles eran considerados ajenos a las promesas de Dios, pero Dios, en su plan perfecto, envió a Pablo a llevar el Evangelio más allá de las fronteras de Israel. Esto nos muestra algo hermoso, el alcance global del llamado de Dios. Su propósito no se limita a un grupo o nación.
Él quiere que todas las personas, de todas las culturas, escuchen y respondan al mensaje de salvación. Lo que más destaca de Pablo es su obediencia inmediata. Dice que no consultó con carne y sangre, en otras palabras, no buscó la aprobación de los hombres para obedecer a Dios. Él entendió que el llamado de Dios no requiere la validación humana. Esto es un gran desafío para nosotros hoy. Muchas veces postergamos lo que Dios nos llama a hacer porque estamos esperando el momento perfecto o el visto bueno de los demás. Pero Pablo nos enseña que cuando Dios llama, lo único que importa es responder con obediencia y confianza. El ejemplo de Pablo es una invitación para nosotros. Nos recuerda que no importa quiénes seamos o de dónde vengamos, Dios tiene un propósito único para cada uno de nosotros. Nos llama por gracia, nos revela a su Hijo y nos envía a cumplir una misión. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a decirle sí? Porque cuando lo hacemos, descubrimos que no hay mayor satisfacción que vivir en el centro de la voluntad de Dios. Su propósito es eterno. Su llamado es perfecto y su gracia es suficiente para llevarnos a donde Él quiere que estemos. Número 10. Hermanos amados de Dios, la confirmación de nuestra elección. Pablo no solo escribió a los tesalonicenses para enseñarles, les escribió para consolarles, para recordarles una verdad que podía sostenerlos en medio de cualquier tormenta. Eran hermanos amados de Dios, escogidos por Él. En 1 Tesalonicenses 1:4, Pablo dice con una convicción inquebrantable, sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Estas palabras no son solo un recordatorio, son un refugio, una declaración que afirma la seguridad y el valor de cada creyente en el corazón del plan de Dios. Fíjate en cómo Pablo comienza llamándolos hermanos. No es un título superficial. Al usar esta palabra, Pablo está reforzando la unidad y el vínculo que existe entre los creyentes. Es un recordatorio de que no estamos solos, que pertenecemos a una familia eterna. Este término no solo resalta la cercanía, sino también el cuidado que Pablo tenía por ellos. Es como si estuviera diciendo, estamos en esto juntos. Tú y yo somos parte de algo mucho más grande, y eso es el amor de Dios manifestado en nuestra elección. Ahora Pablo no solo habla de la elección, sino que dice, sabiendo. No es algo que Pablo esté especulando, está completamente seguro. Este conocimiento no proviene de una intuición humana, sino de evidencias visibles de la obra de Dios en sus vidas. Él puede ver el fruto de su elección. Su fe activa, su amor abnegado y su esperanza constante en Cristo. Esto nos desafía a reflexionar. Si alguien viera nuestra vida, ¿encontraría esas mismas evidencias de la elección divina? Porque aunque la elección es una obra soberana de Dios, su efecto siempre se refleja en la vida diaria de quienes han sido llamados. El corazón de este versículo, sin embargo, está en esas palabras poderosas, amados de Dios. Aquí es donde todo comienza. Nuestra elección no está basada en lo que hacemos o dejamos de hacer. Está anclada en el amor eterno e incondicional de Dios. Este amor no cambia, no se debilita, no depende de nuestras circunstancias. Es un amor que nos eligió antes de la fundación del mundo. Un amor que nos sostiene en los momentos más oscuros. Un amor que nunca nos dejará. Saber que somos amados por Dios no es solo una declaración teológica, es una verdad que cambia la manera en que enfrentamos la vida. Nos asegura que no importa lo que venga, somos valiosos para Él. Cuando Pablo menciona vuestra elección, está afirmando algo mucho más profundo que una simple preferencia divina. Está hablando de una acción deliberada. Una decisión eterna de Dios para salvar y sostener a su pueblo. Esta elección no es incierta ni temporal, es concreta, es segura y está sellada por el Espíritu Santo. Y aquí está lo increíble, esta elección no nos lleva a la pasividad, sino a la confianza. Saber que hemos sido escogidos por Dios nos da la fuerza para perseverar, para mantenernos firmes incluso en las pruebas más difíciles.
Piensa en el contexto de esta carta. Los tesalonicenses estaban enfrentando persecución, rechazo y desafíos enormes. En medio de todo eso, Pablo les recuerda que son amados, que han sido elegidos. ¿No es eso lo que todos necesitamos escuchar cuando estamos en medio de la lucha? Que nuestra identidad no está definida por nuestras circunstancias, sino por el amor inquebrantable de Dios. Y este recordatorio no es solo para consolarnos, también nos llama a responder. Saber que somos elegidos por Dios debe llenarnos de gratitud y movernos a vivir de una manera que glorifique a quien nos llamó. Nos invita a confiar plenamente en su fidelidad, a descansar en su gracia y a caminar con la certeza de que nada ni nadie puede separarnos de su amor. Así que, la próxima vez que te sientas inseguro, cuando las dudas o las pruebas te golpeen, recuerda esto. Eres amado por Dios, has sido elegido por Él. Y esa elección es tu refugio, tu fortaleza y tu esperanza. Vive con la certeza de que en Cristo tienes una seguridad que nunca será movida y permite que esa verdad guíe cada paso que des. Número 11. Vestíos como escogidos, el fruto visible de la elección divina. Ser escogido por Dios no es solo un privilegio, es una responsabilidad que transforma nuestra vida desde el interior hacia el exterior. Colosenses 3:12 nos dice, «Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados». Esta frase es poderosa porque no solo declara quiénes somos, sino también cómo debemos vivir. La elección divina no es una idea abstracta, es algo que se ve, que se siente y que se practica en la vida diaria. Cuando Pablo nos dice que nos vistamos como escogidos, está usando una metáfora que es fácil de entender. Vestirse implica una acción deliberada, ¿verdad? No nos despertamos y mágicamente estamos vestidos. Tomamos decisiones sobre lo que nos pondremos. De la misma manera, vivir como escogidos requiere una intención consciente. Significa tomar decisiones diarias que reflejen nuestra identidad en Cristo. No es algo automático, pero tampoco es algo que hacemos solos. Es un cambio que comienza en el corazón y que el Espíritu Santo nos ayuda a expresar en nuestras acciones. Esa exhortación de vestirse está fundamentada en quiénes somos, escogidos, santos y amados. Somos escogidos no porque lo merezcamos, sino porque Dios nos amó primero. Somos santos, apartados para Dios, llamados a vivir de una manera que refleje su carácter. Y somos amados, profundamente amados. Este amor no es un amor condicional que depende de nuestro desempeño. Es un amor eterno que nos sostiene incluso cuando fallamos. Cuando realmente entendemos esto, no podemos evitar querer vivir de una manera que honre a quien nos eligió. Pablo continúa describiendo cómo se ve esta nueva vida: compasión, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Estas no son simples virtudes que podemos añadir a nuestra lista de cosas por hacer. Son el fruto de un corazón transformado por Cristo. La compasión, por ejemplo, es mucho más que simpatía. Es una acción activa que se mueve hacia las necesidades de los demás. Nos impulsa a ver más allá de nosotros mismos y a ser las manos y los pies de Jesús en un mundo lleno de dolor. La benignidad nos lleva a tratar a los demás con bondad genuina, incluso cuando no lo merecen. La humildad nos recuerda nuestra dependencia total de Dios y nos libera de la necesidad de compararnos o exaltarnos por encima de los demás. La mansedumbre, aunque a veces se malinterpreta como debilidad, es en realidad una fuerza controlada, una disposición para responder con gracia incluso en situaciones difíciles. Y la paciencia, bueno, ¿quién no necesita más de eso? La paciencia nos ayuda a soportar las pruebas y a tratar a los demás con el mismo amor que Dios nos muestra. Todas estas virtudes no son simplemente un estándar ético que debemos alcanzar. Son una evidencia de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No podemos cultivarlas por nuestra cuenta, pero al permanecer en Cristo, estas cualidades comienzan a brotar naturalmente en nosotros. Es como una planta que cuando está en buena tierra, recibe agua y luz, inevitablemente da fruto. De la misma manera, cuando estamos enraizados en Cristo,
nuestra vida refleja estas virtudes. Esto también afecta la forma en que nos relacionamos con los demás. Vivir como escogidos no es un viaje solitario, es algo que sucede en comunidad. Estas virtudes nos permiten vivir en armonía, perdonar cuando somos ofendidos y amar incluso en las situaciones más difíciles. Cuando practicamos estas virtudes, no solo mostramos quiénes somos, sino también a quién pertenecemos. Así que la próxima vez que te enfrentes a una situación difícil, recuerda quién eres. Eres escogido, santo y amado. Y esa identidad viene con un llamado a vestirte cada día con las virtudes que reflejan el carácter de Cristo. Esto no es algo que hacemos por nuestra cuenta. Es el Espíritu Santo quien nos transforma, quien nos ayuda a vivir de una manera que glorifique a Dios. Porque al final del día, vivir como escogidos no es solo un mandato, es un privilegio y una evidencia de la gracia de Dios en nuestras vidas. Número 12. Escogidos desde el principio, santificados por el Espíritu para la salvación. Pablo nos recuerda algo profundo en 2 de Tesalonicenses 2:13, que nuestra salvación no es un accidente ni un producto del azar. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Estas palabras no solo contienen consuelo, sino también una verdad que transforma nuestra comprensión de lo que significa ser elegido por Dios. Primero, Pablo nos invita a dar gracias, y no es una gratitud cualquiera, es una gratitud que surge al comprender que todo en nuestra salvación es obra de Dios. Él fue quien nos amó primero, quien nos buscó cuando estábamos perdidos y quien nos apartó para sí desde el principio. Esa frase, hermanos amados por el Señor, lo dice todo. Nuestra elección no está basada en lo que hicimos o dejamos de hacer. Es un reflejo del amor eterno e incondicional de Dios. ¿No es maravilloso saber que somos amados desde antes de que existiéramos? Luego Pablo dice algo aún más impactante. Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Desde el principio, antes de la creación, antes de que el tiempo comenzara, Dios ya había planeado salvarnos. Esto no significa que estemos predestinados a un camino sin opciones, sino que muestra la soberanía de Dios y su propósito eterno. Él tenía un plan perfecto, y ese plan era reconciliarnos con Él a través de Jesucristo. Saber que nuestra salvación fue diseñada por Dios desde la eternidad nos da una seguridad profunda. No se trata de lo que podamos hacer para ganar su favor, sino de lo que Él ya ha hecho para asegurarnos un lugar en su familia. Pablo también menciona el propósito de esa elección, la salvación. La salvación no es solo escapar del juicio, es ser reconciliados con Dios, restaurados a su imagen y prometidos con una gloria futura. Es un regalo que abarca todo: nuestro pasado, al perdonarnos, nuestro presente al transformarnos y nuestro futuro al garantizarnos vida eterna. Esta salvación nos llena de esperanza porque sabemos que está asegurada por la fidelidad de Dios. Pero ¿cómo se lleva a cabo esta elección? Pablo lo explica claramente mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí vemos dos elementos inseparables. Por un lado está la santificación, que es obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu quien nos aparta, nos transforma y nos guía hacia la santidad. Desde el momento en que nacemos de nuevo, el Espíritu comienza a trabajar en nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo. Este proceso no siempre es fácil, pero es necesario. Cada paso de santificación nos lleva más cerca de reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas. Por otro lado, está la fe en la verdad. Esta fe no es algo que simplemente decidimos tener por nuestra cuenta. Es un don de Dios que surge como respuesta a su obra en nosotros. La fe es la manera en que abrazamos la verdad del Evangelio, cómo confiamos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es la puerta de entrada a la salvación y también el camino que recorremos cada día como creyentes.
Lo hermoso de este versículo es cómo combina la obra de Dios y nuestra respuesta. La santificación por el Espíritu es su acción en nosotros, pero la fe es nuestra respuesta a esa obra. No son fuerzas opuestas, trabajan juntas para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, y todo esto es para su gloria. Nuestra salvación, desde el principio hasta el final, es un testimonio de la gracia y el poder de Dios. Este pasaje también nos invita a reflexionar. ¿Estamos dejando que el Espíritu nos santifique? ¿Estamos viviendo en la verdad que hemos recibido? Ser escogidos no es solo un privilegio, es una llamada a caminar en santidad, a vivir de una manera que refleje quién nos eligió. Es un recordatorio constante de que nuestra fe debe ser activa y nuestra vida, un testimonio vivo de la obra de Dios en nosotros. Así que hoy, mientras reflexionas sobre estas palabras, recuerda que no estás solo en este proceso. El Espíritu Santo está contigo, guiándote, fortaleciendo tu fe y asegurándote de que el propósito eterno de Dios se cumpla en tu vida. Confía en Él, porque quien te llamó desde el principio es fiel y llevará a cabo su obra en ti. Número 13. Elegidos según la presciencia, santificados para la obediencia. Pedro, en su carta, nos habla a aquellos que, como él mismo dice, somos expatriados. Pero no porque estemos lejos de un lugar físico, sino porque nuestra verdadera ciudadanía no pertenece a este mundo. Nos llama a entender nuestra identidad y propósito bajo la luz de algo más grande, algo eterno. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En una sola oración, Pedro revela verdades profundas sobre la elección divina y lo que significa vivir como hijos de Dios. Pensemos primero en esa palabra, elegidos. No es casualidad, no es algo que simplemente sucedió. Pedro nos dice que somos elegidos según la presciencia de Dios Padre. Aquí no estamos hablando solo de un conocimiento anticipado, como si Dios estuviera mirando una película donde ya sabe el final. Esta presciencia tiene más que ver con una elección activa y llena de amor. Dios nos conocía desde antes de que el tiempo existiera. Conocía nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras luchas, y aún así decidió amarnos, llamarnos y apartarnos para Él. ¿No es impresionante pensar que no somos un error ni un número más en la estadística del mundo, sino que hemos sido pensados y escogidos por el Creador? Este conocimiento de Dios es transformador, porque nos recuerda que nuestra elección no depende de lo que hicimos o dejamos de hacer. No ganamos esta elección, no la merecíamos. Es un acto de amor y gracia que nos coloca bajo el cuidado de un Padre que lo planeó todo desde el principio. Y esa elección tiene un propósito, en santificación del Espíritu. Aquí entra en acción la obra del Espíritu Santo. Desde el momento en que creemos, el Espíritu comienza a santificarnos, es decir, a apartarnos del pecado, a hacernos más como Cristo. Es un proceso. No sucede de la noche a la mañana, pero es constante. Cada paso que damos hacia la santidad es una evidencia de que Dios está trabajando en nosotros. El Espíritu no solo nos aparta, también nos transforma. Nos da el poder para vencer el pecado, para reflejar el carácter de Jesús y para vivir de manera que glorifiquemos a Dios. Piensa en esto, la santificación no es algo que hacemos por nuestra cuenta. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo que cambia nuestra naturaleza de adentro hacia afuera. Y aunque podemos resistir o ralentizar este proceso cuando nos alejamos de Dios, Él nunca abandona su obra en nosotros. ¿Y cuál es el resultado de esta elección y santificación? Pedro lo dice claramente, para obedecer. La obediencia no es opcional en la vida del creyente. Es la evidencia de que hemos sido transformados, pero esta obediencia no surge de un esfuerzo humano, sino como una respuesta de gratitud por lo que Dios ha hecho. Cuando comprendemos la profundidad del amor de Dios y su sacrificio por nosotros, obedecer no es una carga, es un privilegio. Es nuestra forma de decir, Señor,
Confío en ti, vivo para agradarte. Y Pedro añade algo más: somos rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí, Pedro evoca la imagen del pacto en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote rociaba la sangre del sacrificio sobre el pueblo, simbolizando el perdón y la purificación. La sangre de Jesús hace lo mismo por nosotros, pero de una manera mucho más poderosa. Su sacrificio no solo nos limpia del pecado, sino que nos reconcilia con Dios y nos da acceso directo a Él. Cada vez que recordamos la cruz, estamos recordando que nuestra salvación está sellada con la sangre de Cristo, y eso nos da una seguridad eterna. Por último, Pedro cierra este pasaje con una bendición: gracia y paz os sean multiplicadas. No es una despedida cualquiera, es un recordatorio de que vivimos bajo la gracia inmerecida de Dios y en una paz que trasciende las circunstancias. Esta gracia y paz no solo nos sostienen, sino que se multiplican en nuestra vida a medida que caminamos en obediencia y santidad. Así que, si hoy te sientes perdido o cuestionas tu propósito, recuerda estas palabras: no estás aquí por casualidad. Eres elegido, amado, santificado y llamado a obedecer. Vive con la confianza de que el Dios que te llamó es fiel para completar su obra en ti. La santificación puede ser un proceso desafiante, pero nunca estarás solo. Su Espíritu te guía, su amor te sostiene y su gracia te cubre cada día. Número 14. Pueblo Santo, la elección de Israel como nación especial. Dios, en su infinita sabiduría y amor, eligió a Israel para ser su pueblo especial. Estas palabras de Deuteronomio 7:6 nos hablan de una elección que no se basa en el mérito humano, sino en la gracia y el propósito divino. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. En esta declaración vemos tres aspectos fundamentales: la santidad de Israel, su carácter de posesión especial y su distinción entre todas las naciones. Cuando Dios llama a Israel pueblo santo, no está diciendo que fueran perfectos ni moralmente superiores. Santo significa apartado, consagrado, dedicado a Dios. Es un recordatorio de que su identidad como pueblo no era algo que ellos mismos habían logrado, sino un don otorgado por Dios. Ser santo para Jehová implicaba estar separado del pecado y de las prácticas de las naciones vecinas. Pero ¿por qué esta separación? Porque Israel tenía un propósito especial: ser un testimonio vivo de quién es Dios. Ellos debían reflejar la santidad de Dios a través de su obediencia a sus mandamientos, su forma de vivir y su devoción exclusiva. Ahora, reflexionemos sobre esta relación de pacto. Cuando el versículo dice, para Jehová tu Dios, nos está mostrando una conexión profunda. Israel no solo era una nación como cualquier otra, era un pueblo que pertenecía a Dios de manera especial. Esto implicaba un vínculo único, donde Jehová era su Señor y ellos su posesión preciada. Esta relación de pacto no solo confería privilegios, como la protección y bendición divina, sino también una gran responsabilidad. Israel estaba llamado a vivir en fidelidad y obediencia, reflejando la gloria de Dios al mundo. Y luego viene esta declaración tan poderosa: Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial. La palabra especial aquí, en el original hebreo, es seguyá, que significa tesoro preciado. Imagínate eso. Dios veía a Israel como su tesoro entre todas las naciones. Esto no era porque Israel fuera el más grande, el más fuerte o el más numeroso. De hecho, en otros versículos se nos recuerda que eran pequeños y débiles. La elección de Dios se basaba en su amor incondicional y en su fidelidad a las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Este acto de elección no solo les daba identidad, sino también propósito. Israel estaba destinado a ser un canal de bendición para todas las naciones, un pueblo a través del cual vendría el Salvador del mundo. Sin embargo, esta elección no implicaba exclusividad en términos de superioridad.
Cuando leemos más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, no debemos interpretarlo como una declaración de favoritismo racial o étnico. Más bien, señala un llamado único. Dios no eligió a Israel para que se exaltara a sí mismo, sino para que fuera un instrumento de su plan redentor. Génesis 12:3 nos recuerda que en Abraham y su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. La elección de Israel estaba profundamente conectada con el propósito de traer salvación al mundo entero. A través de Israel, Dios estaba revelando su carácter, su justicia y su misericordia. Ellos debían ser luz en medio de la oscuridad, mostrando que hay un Dios vivo y verdadero que gobierna con amor y verdad. Pero esto también venía con advertencias. Moisés, en Deuteronomio, les recuerda que esta elección exige fidelidad. No debían mezclarse con las prácticas idólatras de las naciones vecinas ni apartarse de los mandamientos de Dios. La santidad era tanto un privilegio como una responsabilidad. Hoy, mientras reflexionamos sobre la elección de Israel, podemos ver cómo se conecta con nuestra propia identidad como pueblo de Dios en Cristo. Así como Israel fue apartado y amado, nosotros también hemos sido llamados a ser santos y vivir para su gloria. La elección de Israel nos recuerda que Dios siempre tiene un plan, uno que trasciende generaciones y abarca a toda la humanidad. Su amor y fidelidad nunca fallan. Y así como Israel fue llamado a ser un testimonio, nosotros también estamos llamados a reflejar su luz en este mundo. Vivamos como ese pueblo santo, dedicados a Él, reconociendo que somos su tesoro y llevando su mensaje de esperanza al mundo entero. Número 15. Mío eres tú, el reclamo divino sobre Israel. Cuando Dios dice a través de Isaías, mío eres tú, no es solo una frase poética o simbólica. Es una declaración profunda y poderosa que encapsula la relación entre Él e Israel. Es un reclamo que va más allá de lo que nuestras mentes humanas pueden abarcar, porque combina creación, redención y una intimidad incomparable. Este reclamo divino, plasmado en Isaías 43, nos habla del profundo amor y compromiso de Dios hacia su pueblo. Piensa en las primeras palabras de este versículo. Ahora, así dice Jehová. Esta introducción no es un simple formalismo. Establece que lo que viene a continuación proviene directamente del corazón de Dios. No son palabras de los hombres, no son ideas construidas culturalmente, sino la verdad que emana de la autoridad suprema. Dios mismo está hablando. Cada palabra que sigue es una invitación a escuchar con reverencia, pero también con consuelo, porque sabemos que Dios no habla sin propósito. Él quiere que su pueblo sepa que, a pesar de las dificultades, no han sido olvidados. Cada palabra que viene después es una declaración de esperanza. Cuando Dios dice, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel, está dejando claro que su relación con Israel no es un accidente. Él no solo los creó como nación, sino que los formó con un propósito específico. La palabra formador en el original hebreo implica el cuidado de un alfarero moldeando una vasija. Es un trabajo intencional, lleno de detalle, donde cada curva, cada línea tiene significado. Dios no solo los formó físicamente como un pueblo, sino también espiritualmente, dándoles leyes, propósito y una identidad única. Él los llamó desde Abraham, los guió en Egipto y los liberó con mano poderosa. Todo esto señala que Israel pertenece a Dios por derecho de creación. Él los hizo, los formó y por lo tanto tiene el legítimo reclamo sobre ellos. Pero Dios no se detiene en su rol como creador. Dice, no temas porque yo te redimí. Aquí introduce otro aspecto de su reclamo, la redención. Cuando Israel estaba esclavizado en Egipto, Dios intervino con poder y los liberó. No fue simplemente un acto de bondad, fue un acto de rescate, de pago de un precio. Redimir significa liberar algo que estaba atado o perdido, y Dios hizo eso por su pueblo.
Este acto de redención reafirma que Israel no es como cualquier otra nación. Son suyos, no solo porque los creó, sino porque los rescató. Este mensaje de no temas también resuena hoy, recordándonos que si Dios redimió a su pueblo una vez, no los abandonará en sus pruebas actuales. Su redención es una promesa eterna. Luego viene una de las declaraciones más íntimas y poderosas. Te puse nombre, mío eres tú. Nombrar a alguien es un acto que denota cuidado, autoridad y pertenencia. En el mundo antiguo, el acto de nombrar a algo o alguien indicaba una conexión especial. Dios le dio un nombre a Israel, mostrando que no solo los conoce, sino que tiene un propósito único para ellos. Y al decir, mío eres tú, Dios cierra con una declaración de posesión amorosa. Es como si Dios estuviera diciendo, no importa lo que pase, no importa dónde estés, tú me perteneces, eres mi posesión más preciada, mi tesoro. Este lenguaje no solo consuela, sino que también desafía, porque ser propiedad de Dios implica vivir en fidelidad y obediencia a Él. Este reclamo no era solo para el Israel del Antiguo Testamento. En Cristo, este mensaje se amplía a todos los que creen. Dios sigue diciendo hoy, mío eres tú. Nos recuerda que no somos fruto del azar, sino creación intencional de un Dios que nos ama. Nos asegura que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y que somos suyos por derecho de redención. Y nos llama a recordar que, como su pueblo, nuestra vida tiene un propósito más grande, glorificarle en todo lo que hacemos. La elección de Israel y este poderoso reclamo de Dios nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia identidad como hijos de Dios. ¿Reconocemos que somos suyos? ¿Vivimos con la confianza de que Él nos sostiene? Él no solo nos dice que somos suyos, nos muestra a través de su creación, redención y cuidado constante, que somos amados más allá de lo que podemos imaginar. Dejemos que estas palabras calen profundamente en nuestro corazón. Mío eres tú, porque en ellas encontramos nuestra verdadera identidad, esperanza y propósito. Número 16. Bienaventurada la nación, la felicidad del pueblo escogido. Bienaventurada es una palabra que no usamos todos los días, pero su significado tiene un peso enorme. Ser bienaventurado no es solo estar feliz o satisfecho, es una felicidad que viene directamente de Dios, una dicha profunda y completa que no depende de circunstancias externas. Cuando el salmista dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, nos está recordando que la verdadera felicidad de una nación y también de una persona se encuentra en tener una relación con Dios. Es una felicidad que no se agota, porque está enraizada en el amor eterno y el propósito soberano de Dios. Piensa en esto, no se trata del tamaño de la nación, ni de su poder militar o económico. La fuente de la bienaventuranza no está en las riquezas ni en los logros humanos, está en reconocer a Jehová como Dios. Es en ese acto de rendición, de poner a Dios en el centro donde la nación o incluso una sola vida encuentra propósito, dirección y bendición. Tener a Jehová como Dios significa vivir en una relación de pacto con Él, donde Él promete ser nuestro protector, nuestro guía y nuestra fuente de esperanza. Pero, ¿qué implica esto? Implica confiar en Él, obedecer su palabra y depender de su provisión, porque solo Él es digno de ser llamado nuestro Dios. La segunda parte del versículo dice, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. ¡Qué declaración tan poderosa! Dios no solo está diciendo que somos su creación, sino que nos ha escogido para ser su heredad, su posesión más preciada. Imagínate eso por un momento. El Dios del universo, el que hizo las estrellas y los cielos, dice que nosotros somos su herencia. No porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho algo extraordinario, sino porque Él decidió amarnos y elegirnos. Es un acto de pura gracia. Ser la heredad de Dios significa que Él nos cuida con un celo especial. No somos una posesión cualquiera, somos su tesoro. Y como tal, Él nos protege, nos guía y nos moldea para reflejar su gloria.
Pero también hay una responsabilidad. Ser la heredad de Dios significa vivir de una manera que refleje su carácter. No podemos olvidar que ser escogidos implica un llamado a la santidad, a ser un pueblo que vive de acuerdo con su voluntad y que proclama sus maravillas a las naciones. Este salmo nos invita a reflexionar sobre lo que significa pertenecer a Dios. Si Él es nuestro Dios, si somos su heredad, entonces nuestra vida debe ser un testimonio de su amor y fidelidad. Pero, ¿cómo se ve eso en la práctica? Se ve en cómo confiamos en Él, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Se ve en cómo vivimos con gratitud, reconociendo que todo lo que tenemos y somos es un regalo de su mano. Y se ve en cómo nos esforzamos por ser luz en medio de un mundo que muchas veces elige ignorar a Dios. El salmista también nos recuerda que la bienaventuranza de tener a Jehová como Dios no es algo pasivo. No es solo un título que llevamos, es una relación activa, es buscar su rostro en oración, es deleitarnos en su palabra, es vivir con la certeza de que Él tiene un propósito para nosotros. Cuando hacemos esto, experimentamos una felicidad que no se parece a nada más, porque no está basada en lo que hacemos o en lo que poseemos, sino en quién es Él y en lo que ha hecho por nosotros. Así que, ¿qué significa para ti que Jehová sea tu Dios? ¿Cómo cambia eso la manera en que ves tus días, tus luchas y tus alegrías? Este salmo nos invita a recordar que la felicidad verdadera y duradera no está en lo temporal, sino en lo eterno. Está en saber que somos escogidos, amados y cuidados por el Dios que nos llama suyos. Esa es la felicidad que nada ni nadie puede quitarnos, porque está firmemente anclada en el carácter inmutable de Dios. Así que hoy, vive con la confianza de que, como parte del pueblo escogido de Dios, tienes una felicidad y una bendición que trascienden cualquier circunstancia. A lo largo de este viaje, hemos desentrañado aspectos fundamentales que revelan por qué Dios te ha elegido, escogido y predestinado. Desde tu identidad en Cristo hasta tu llamado a llevar fruto eterno, cada punto subraya la profundidad del amor y la sabiduría divina que se manifiestan en tu vida diaria. Has visto cómo tu elección no se basa en méritos humanos, sino en la gracia soberana de Dios, y cómo esta elección te capacita para vivir una vida de santidad, propósito y testimonio. Recuerda siempre que no eres un accidente en el vasto diseño de Dios, eres una parte integral de su plan eterno. Cada desafío que enfrentas, cada victoria que celebras, está entrelazada con el propósito que Él ha establecido para ti. Al vivir conforme a estas verdades, no solo fortaleces tu relación con Dios, sino que también impactas positivamente a aquellos que te rodean, reflejando la gloria y el amor de nuestro Señor. Antes de concluir, te invito a que tomes un momento para reflexionar y orar. Señor, gracias por elegirme y predestinar mi vida con un propósito eterno. Ayúdame a vivir de acuerdo con tu voluntad, reflejando tu amor y gracia en todo lo que hago. Fortaléceme para cumplir con el llamado que me has dado y úsame como un instrumento de tu paz y verdad en el mundo. Amén. Que este mensaje no solo quede como palabras, sino que se convierta en una transformación real en tu vida. Comparte este conocimiento con otros. Suscríbete a nuestro canal y deja tus comentarios para que juntos podamos crecer en nuestra fe y propósito divino. Que Dios te bendiga grandemente y te guíe en cada paso de tu camino. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina.
Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.